¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Su amigo Luis Enrique Mota Valderas transmitiendo en este programa hoy grabado en la plataforma Canal 66 Antítesis y la plataforma hispanoamericana, haciendo comunicación con ustedes. Este es el segundo día después de un largo tiempo en el cual no tuvimos la oportunidad de hacer análisis y comentarios sobre la vida política en el país. Pues su amigo Luis Enrique Mota Valderas, como siempre aquí, y siempre externándoles el enorme gusto. Y antes que otra cosa, mandarles un muy afectuoso saludo y reconocimiento a nuestros hermanos que están en todo lo largo y ancho de la Unión Americana, así como todo a lo largo y ancho de la República Mexicana en sus 32 entidades y en su capital, la Ciudad de México. Pues vamos a iniciar, mexicanos, sobre temas que creo que son de vital importancia en la vida política, en la vida social, en la vida doméstica cotidiana en el país. Y tocaré dos temas que creo que son básicos para establecer algunos parámetros de lo que está sucediendo en la Ciudad de México y en todo lo largo y ancho del país. La inseguridad, mexicanos. Hemos hablado mucho y se habla de manera constante y permanente sobre esta situación tan compleja, difícil, peligrosa, incómoda, pero sobre todo nos hemos convertido en un país ensangrentado. Se ha hablado mucho y se ha dicho que son herencias del pasado, que son herencias de las administraciones y de quienes se fueron, y que esto que tenemos es responsabilidad de gobiernos irresponsables o gobiernos corruptos. Aquí hay un cuestionamiento que tenemos que hacernos los ciudadanos, hacernos los mexicanos y mexicanas en el país. Ya son más de 4 años de gobierno de la cuarta transformación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde se prometió, se dijo y se defendió tanto en el proceso de campaña, pero además por más de 35 años en el que llegaría esta supuesta transformación y que uno de los puntos prioritarios sería combatir la delincuencia y meter a la sociedad mexicana y al país en condiciones diferentes que le permitieran contar a los mexicanos con la tranquilidad, con la seguridad y sobre todo el restituir y recuperar la tranquilidad social en el país. El cuestionamiento para los mexicanos y para quienes nos escuchan en la Unión Americana y en otros puntos del mundo es ¿qué sucede en esta enorme tragedia en el país? Hay quienes todavía incomprensiblemente sostienen que no estamos en una situación tan grave en México. Créanme, compatriotas, que nunca habíamos estado en esta situación de criminalidad, de desapariciones forzadas, de inseguridad, de muertes, asesinatos, y que se sostiene por ahí que son entre grupos delincuenciales o grupos de la mafia organizada en el país. Se sostiene que estas son vendetas o conflictos entre ellos. No, mexicanos. ¿Qué respuesta le da el Estado mexicano a la sociedad en la desaparición forzada de ciudadanos? ¿Qué respuesta recibimos ante los feminicidios y desapariciones de nuestras hijas, de nuestras nietas o de nuestras esposas, de las mujeres en general en el país? ¿Qué respuesta se da con respecto a el innumerable? Las cifras han crecido de manera increíble, donde en esta administración se han rebasado más de 45,000 muertos. Estamos hablando de una cantidad impresionante, mexicanos. Todos los días tenemos cifras que van creciendo y que no tenemos respuesta de la autoridad
y sí vivimos bajo un discurso de justificaciones y de echarle culpa a las administraciones pasadas y demostrar solamente la incapacidad y demostrar la falta de conocimiento, de programa y de acciones que debiera de tener el Estado. Porque es muy fácil cuestionarse de que ellos tienen responsabilidad parcial. Y yo estoy convencido, y los mexicanos, de que sobre el discurso, las promesas de campaña y todo lo que sostiene y defiende este gobierno de la Cuarta Transformación, encabezada por un presidente que cuando de manera pública se reconoce de que está involucrado con la delincuencia organizada, de que es un narcogobierno y un narcopresidente que ha hecho protección utilizando al ejército, a las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea Mexicana, y no dejar atrás una policía nacional, entre comillas, que es la Guardia, que se ha convertido en un Estado Mayor a favor y en protección del presidente de la República. Es muy fácil nada más poner en la mesa los temas. A ver, mexicanos, es muy fácil justificar que son rencillas entre grupos delincuenciales. Es muy fácil justificar todo lo que vemos de manera denigrante para los mexicanos y sobre todo para el ejército, para nuestras fuerzas militares en el país. Hemos visto imágenes verdaderamente vergonzosas, donde con aquello de que abrazos y no balazos, y con aquello de que los delincuentes, asesinos y todos los que son los grupos mafiosos del país son los buenos. Y la sociedad civil estamos en un total riesgo y peligro de salir a la calle a nuestras actividades o simple y sencillamente presentarnos en un momento determinado frente a un fuego cruzado entre delincuentes, entre fuerzas de seguridad y entre todo lo que hoy vemos de manera constante. Y es muy fácil decir en una mañanera que son los enemigos de la Cuarta Transformación, que son los neoliberalistas, que son todos nuestros enemigos, como sostiene López Obrador. Es muy fácil justificar y todo ese fenómeno que se da en el que el pueblo de México, viviendo y siendo víctimas de los homicidios, de las desapariciones forzadas y todos los delitos que son de una gran gravedad social en cualquier punto del país, donde vemos que la delincuencia crece, que la delincuencia no se erradica ni se trata de sostener, sino solamente se buscan justificaciones y echarle la culpa a los demás. Todos los mexicanos hemos sido víctimas de algún conocido, de algún familiar, o de ver de manera constante y diaria, a través de los medios de comunicación electrónicos y escritos, que además es la función de enterar a la sociedad mexicana, y no solamente criticarlos, sino que tienen que enterarnos a México y a los mexicanos de este desorden, de este desmadre constante y esta gran falta de conocimiento, de capacidad, de profesionalismo y sobre todo de estar en el entredicho de la complicidad del Estado con los grupos delincuenciales en el país. ¿Hasta dónde va a llegar esto, mexicanos? ¿Hasta dónde va a soportar la sociedad mexicana? Y todavía vemos cómo en círculos de opinión, en grupos sociales, en las familias y en grupos políticos, todavía se justifica
y se apoya a un gobierno que no le ha dado respuesta a la sociedad mexicana. La incapacidad de quien hoy es presidente de la República y de quienes son responsables y debieran de velar por la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos y mexicanas, hoy tal parece que todos los seguidores que están adormecidos de una realidad a la que estamos enfrentándonos por la complicidad, la irresponsabilidad y sobre todo la falta de compromiso con los mexicanos frente a un gobierno de fracaso, un gobierno de justificaciones y un gobierno cómplice, narcotraficante y que tiene intereses junto con la delincuencia organizada. Si los mexicanos siguen justificando el actuar de un gobierno fracasado, de un presidente corrupto y delincuente como es López Obrador, y de una situación en que los mexicanos nos han metido, se ha convertido las muertes, asesinatos, desapariciones forzadas y todos los delitos del fuero común y que están involucrados con grupos armados al mismo nivel que el ejército o tal vez mejor, que son delitos del orden federal y que son delitos que son solapados por las autoridades mexicanas. Es muy fácil decir que los que criticamos y los que señalamos lo que está sucediendo en el país somos enemigos de esta simulación de una transformación de cuarta en el país, que estamos en contra del que hoy está en turno en el gobierno y que vive en un palacio resguardado por policías, resguardado por Guardia Nacional, y que él no se enfrenta a la realidad de las calles y a la realidad del peligro constante en la que vivimos los ciudadanos mexicanos. Se nos asalta, se nos viola, se nos asesina, se nos roba en el transporte colectivo, en las calles, somos asaltados en nuestros hogares o somos asesinados en el tránsito vehicular o simplemente somos levantados para formar parte de manera forzada a las actividades delincuenciales en el país. No podemos seguir tolerando, ni justificando, ni dando ni echándole culpas al pasado. El gobierno de López Obrador tiene la obligación de responder a la seguridad que reclamamos, exigimos y es nuestro derecho los mexicanos. Lo vivimos en las grandes ciudades, pero hay todavía mayor gravedad en la provincia y en los pueblos más modestos y sencillos del país. Hoy, los delincuentes, la delincuencia organizada y los que son los cómplices y que son protegidos por el Estado mexicano, andan en pueblos, comunidades, en plazas y en ciudades con toda la libertad. Hemos visto cómo ante la incapacidad de un ejército constituido legalmente en el país, maniatado y además con la instrucción de no responder a la delincuencia organizada y por lo tanto de no responderle a los mexicanos, hoy goza de la simpatía de más de 40 millones que o no se quieren dar cuenta o están justificando lo que todos los días repite, el que hemos dicho y hemos sostenido que ya no se encuentra en sus facultades mentales, que es Andrés Manuel López Obrador, que es un asunto de seguridad nacional y que es un hombre enfermo, que sigue mintiéndole a México, que sigue utilizando el poder del Estado y toda una infraestructura de comunicación donde son corresponsables y son los mismos delincuentes que son parte de esta mafia en el poder. Responsables diputados, responsables senadores, responsables funcionarios públicos,
y que al final no se necesita ser muy inteligente o ser un gran analista para entender que es lo mismo de los que señala con tanta dureza Eloy López Obrador, presidente de México, en el que dice que ya se fueron los corruptos, que ya se fueron los que dejaron a México en esta condición. Y nada más usted analice quiénes son los candidatos, las corcholatas a las que él va seguramente a designar como el sucesor de este gran fracaso de gobierno. Todos huelen a PRI, todos son del mismo instituto, ese partido de rateros institucionales que es el PRI, y que hoy efectivamente está por morir, está en la agonía, pero que se ha convertido ese PRI en un primor, lo que es el partido Morena, conformado por la vergüenza de una izquierda mezclada entre los rateros del PRI y esos simuladores de la izquierda del PRD, y que ahora es lo mismo de derecha, del centro o de izquierda. Al final son los que están en turno para destruir a México, para no responderle al pueblo, para seguir saqueando al país y para ser encabezados por un desequilibrado mental, un criminal y un delincuente como es Andrés Manuel López Obrador. Su amigo Luis Enrique Mota Valderas, Canal Antítesis, la plataforma hispanoamericana, haciendo comunicación con ustedes. No olviden que Canal Antítesis aquí está. No lo van a poder destruir, ni lo van a poder eliminar. Nosotros tenemos el compromiso y la obligación con los mexicanos y mexicanas y con el enorme amor que le tenemos a México. Solamente usted y yo tenemos en nuestra mano la mejor arma para combatir, para eliminar y para sacar de los que hoy están en turno en el poder, con el voto, con el desprecio y el señalamiento, que tenemos la obligación. No es justo que tengamos a la generación de nuestros hijos y nietos y de los jóvenes mexicanos en el hoyo, en la desgracia, que hoy este criminal en turno, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y un partido criminal rodeado y conformado por delincuentes, que es Morena. Despierta México, ya es hora de que rescatemos al país.